Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada sobre la reforma mercantil que hemos organizado junto con Alejandro Álvaro González y Asociados y Gentium. Vamos a celebrar, como saben, esta jornada tanto en presencial con las personas asistentes que tenemos en la sala de FADE, como también por vía telemática. Las consultas que tengan, por favor, realícenlas a través del chat de la aplicación Teams y al final de la jornada intentaremos darles respuesta. Quiero simplemente agradecer profundamente a Alejandro Álvaro González y a Daniel Martínez de Gentium pues su participación en esta jornada, porque es extremadamente difícil para las personas expertas en estos temas transmitirlo de una forma sencilla y cercana a las empresas, que es lo que pretendemos. Ya saben que Alejandro Álvaro González, además, es nuestro asesor mercantil de cabecera, con lo cual cualquier cuestión sobre este particular, esa primera consulta siempre la tiene a su disposición. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar la jornada. Alejandro, pues toma las riendas de la jornada y adelante, cuando quieres, por favor. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Como no puede ser de otra manera, agradecer a FADE y muy en particular a Carlos y a Ignacio que hayan tenido la atención de invitarnos a debatir sobre el texto de la norma. Es cierto que no un aspecto técnico, pero sí para tratar de dar pues, unas pinceladas sobre lo que supone en la realidad. Yo creo que es una ley muy importante, más importante de lo que parece, no la reforma, que también lo es, sino toda la normativa concursal, porque la insolvencia es un tema que tiene una trascendencia mucho mayor de lo que aparentemente pudiera percibirse a nivel de calle. Es evidentemente un problema muy importante para la empresa que lo sufre, pero es un problema muy importante, quizás más, para todo el mercado. Por algo que estábamos comentando antes de comenzar la sesión, cada sociedad que acaba liquidándose de forma incorrecta, entendiendo por forma incorrecta pues una liquidación en donde una parte sustancial de los acreedores no ven satisfechos sus créditos, pues puede suponer el inicio para otra serie de clientes de esas compañías, de otras empresas, que a su vez entran en situación concursal en un efecto dominó que es demoledor. Por tanto, nos encontramos ante una norma compleja, importante, cuya aplicación históricamente en España de toda la normativa concursal ha sido deficiente. Ha sido deficiente cuando nos encontramos ante la ley de suspensión de pagos y quiebras, cuando se promulgó, entró en vigor la ley concursal en septiembre del 2004, todos los operadores entendíamos que podíamos encontrarnos en un instrumento realmente eficaz y que pudiera equipararnos a los países de nuestro entorno. El resultado del tratamiento de la insolvencia no tiene nada que ver, ya no digo en Estados Unidos, en donde no digo que sea percibido como una cuestión normal, pero desde luego no como el estigma que lo es en España, pero tampoco a niveles de la Unión Europea. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido tratan las insolvencias empresariales de una forma mucho más, entre comillas, normal que nosotros, sin el estigma tanto social como económico que se produce en España, ¿no? Que quizás ese sea uno de los grandes problemas, que por más que el legislador nos dé instrumentos, pues luego a la hora de su aplicación práctica no resultan eficaces. Como dice Ignacio, la exposición será genérica, tanto por el tiempo como por yo creo, el enfoque que se pretende dar, en donde básicamente vamos a señalar cuáles son las novedades más relevantes. Antes de empezar a entrar en lo que es propiamente la norma, a mí yo considero que es muy importante saber cuál es el entramado empresarial español. Desde el punto de vista de gran empresa, mediana, pequeña, la mayor parte de las empresas españolas entran dentro del concepto de PYME, es decir, de aquellas que no tienen un número de empleados superior a 50 y una cifra de negocio superior a 10 millones de euros, pero con muchísima diferencia, aproximadamente el 87-88% de las empresas españolas no es que sean pymes, son microempresas. La Unión Europea define una microempresa como aquella que tiene un número de empleados no superior a 10, un volumen de negocio no superior a 2 millones de euros y un balance cuyos activos no superan esa cifra de 2 millones. Sin embargo, hay que llamar la atención de que el texto refundido matiza el concepto de microempresa. Esto es muy importante porque, como luego veremos, se contempla un procedimiento específico para las insolvencias de este tipo de sociedades y reduce el nivel económico de este tipo de compañía. Lo reduce a sociedades que tengan un número de empleados inferior a 10
cuyo volumen de negocio no supere los 700.000 euros y cuya cifra de pasivo no supere los 350.000 euros. Es importante saber cuál es la composición por volumen y por estructura de las empresas, porque al final nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de las insolvencias se producen dentro de las microempresas. Si tomamos como referencia el porcentaje de concursos que se han presentado en España, en la diapositiva aparece el índice a 31 de diciembre del 2001, pero se viene manteniendo estable durante todo este tiempo, podemos apreciar que el número de medianas empresas que entran en concursos reducidos, un 3%, el número de grandes empresas que entran en situación concursal es prácticamente irrelevante, son muy poquitas las que acaban acudiendo a la solución concursal. El número de pequeñas empresas es de un 13%, pero el número de microempresas que acaban en situación concursal es del 81%. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que el resultado de los concursos hasta hoy pues haya sido francamente desesperanzador. El 96-97% de los concursos que entran en los juzgados acaban en liquidación, no acaban en concurso, y entre el 3 y el 4% de concursos o de convenios que logran aprobarse, que ya es una cifra absolutamente residual, no reducida, sino residual, acaban incumplidos. Por tanto, es evidente que no nos encontramos ante una herramienta que ha dado solución a la situación de la insolvencia. Y cuando hablamos de insolvencia, yo creo que tenemos que enfocarla desde el punto de vista de que es un instrumento para solventar el problema de la empresa que se encuentra en esa situación de dificultad económica, pero que indirectamente es una herramienta para solucionar problemas del mercado, porque al final, como yo creo que por desgracia veremos en 2023, cuando empiezan a caer las sociedades en situación de insolvencia y no hay soluciones correctas, se produce una especie de tsunami que arrastra y que contamina a todo el mercado. ¿Cuáles son las causas que generan la ineficacia de la ley concursal hasta ahora? Y que yo creo que es importante analizarlo porque por primera vez en la exposición de motivos de la actual reforma, digo por primera vez porque yo creo que hasta ahora se vivía un poco en un mundo paralelo por parte del legislador, se hace un diagnóstico correcto de por qué nos encontramos donde nos encontramos. Y realmente las empresas españolas no acuden a las herramientas concursales, en primer lugar, por una absoluta falta de cultura concursal. Es decir, se acude... Si yo tuviese que definir el ítem temporal de cómo se desarrolla la insolvencia, sería muy despacio al principio, muy deprisa al final. Esto es realmente lo que sucede cuando una empresa comienza a encontrarse en situación de dificultad económica. La inercia hace que los efectos o las consecuencias aparentemente en un inicio no se perciban, pero después es una especie de caballo desbocado que no hay quien notar. El gran problema en España es que las empresas, los clientes que vienen a nuestros despachos, a los despachos de los economistas y auditores, a los despachos de los letrados, en la inmensa mayoría de las ocasiones cuando vienen es muy tarde. Cuando vienen prácticamente ya no hay solución, o en un estado tan tardío que la solución es muy compleja de arbitrar, lo cual hace inviable una parte importante de las medidas que contempla la ley, salvo para la liquidación de las mismas. Esta falta de cultura lo que hace es que haya una demora muy importante a la hora de tomar las decisiones, pero es cierto que el entorno también dificulta la solución de la insolvencia. La normativa del Banco de España sobre las entidades financieras con las obligaciones de dotar provisiones y dotaciones dificulta que una empresa en concurso encuentre financiación bancaria. El propio mercado penaliza a las sociedades en concurso, por tanto les restringe su crédito de manera que durante una parte importante, sobre todo al principio de la andadura de la insolvencia, cuando es conocida y cuando ha tenido ya trascendencia judicial, pues es muy frecuente la necesidad de proceder a los pagos al contado, cuando evidentemente la sociedad no paga al contado. Una excesiva protección de los créditos públicos, en mi opinión absolutamente indebida, porque fundamentalmente Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social tienen instrumentos para conocer realmente cuál es la situación de estas sociedades en situación de dificultad económica mucho más
relevantes, mucho más eficaces que el resto de los operadores del mercado y utilizan este conocimiento de la situación de dificultad para garantizar sus créditos. Por tanto, en la práctica están manteniendo en el mercado sociedades insolventes, con apariencia de solvencia, pero reduciendo la eficacia de sus activos porque son objeto de garantías privilegiadas por parte de las administraciones públicas. Por tanto, digamos que coayudan en cierta medida a que la situación de insolvencia general sea. Y por último, a una excesiva dilación de la tramitación procesal en los juzgados. Cuando entró en vigor la ley concursal en septiembre del 2004, nadie, cuando digo nadie, es ni los jueces, ni los letrados, ningún operador del mercado pensó que el problema se iba a encontrar en que en lo que se denominaba la fase común, esa primera fase en donde se determinaba qué era el activo y el pasivo de la sociedad insolvente, pudiera demorarse meses e incluso años. Con lo cual, al final, el factor tiempo es un elemento primordial en la solución de una insolvencia. Si no tenemos una medida rápida, no tenemos una solución. Nos veremos abocados a la liquidación. Que un concurso dure 2, 3, 4 años, pues es evidente que nos encontramos ante una herramienta absolutamente ineficaz si lo que se persigue, como parece que sería lo razonable, es la continuidad de la compañía o de la empresa. El objetivo de la reforma, y ahora ya entramos en la propia norma, se define claramente en la exposición de motivos. Como exponía anteriormente, se hace un diagnóstico correcto sobre cuáles son los problemas que actualmente existen en nuestro entramado empresarial y sobre todo en el mundo de la insolvencia, y una deficiencia de los instrumentos preconcursales, un recurso tardío a los mismos, una excesiva duración de los procedimientos, y constata que un elevado número de los procedimientos concursales que se inician pues terminan en liquidación y que prácticamente no se aprueban convenios. Se produce un cambio que yo creo que es importante, que es en el espíritu. Que me hace un letrado a mí hablando del espíritu de la norma. El espíritu de la norma es muy importante porque a la hora de interpretar su aplicación práctica y de saber cuál es lo que persigue el legislador, pues las exposiciones de motivos siempre nos dan un feeling de qué es lo que se persigue. Entonces, hay un cambio absolutamente relevante entre la ley concursal, la que se publicó en el 2004 y fue objeto luego de innumerables modificaciones. Yo no sé si esta es la 20ª, ya quiero decir que en una norma en tan corto periodo de tiempo que tengamos tal número de modificaciones, en mi opinión, es un dislate, porque continuamente estamos cambiando el escenario, pero hasta esta última reforma, el eje sobre el que pilotaba todo el entramado concursal era el convenio. El legislador entendía que el convenio era la mejor solución para que las sociedades en situaciones de dificultad económica salieran de la misma y era el mejor instrumento para que los acreedores vieran satisfechos sus créditos, total o parcialmente. Y esto se mantuvo desde el 2004 hasta que entró en vigor el texto refundido de la reforma. En el texto refundido que estamos comentando hoy, eso se olvida. Se olvida con razón, porque es evidente que si solo se aprueba un 4% de convenios, pues no nos encontramos ante ninguna herramienta realmente eficaz. Y se pone el foco sobre los elementos o sobre los instrumentos preconcursales. Se trata de anticipar la toma de decisiones por parte de los empresarios y se arbitra una serie de herramientas que permiten que la solución de la insolvencia se realice no dentro del juzgado, sino de forma paralela. De manera que se trata de, o al menos se intenta, vamos a ver si luego la práctica les da la razón o no, se trata de sacar de los juzgados la mayor parte de los procedimientos de insolvencia para que no aparezca ese estigma social, ese estigma comercial y ese estigma financiero que en muchas ocasiones conlleva que las sociedades acaben saliéndose del mercado, porque no nos olvidemos, la situación de insolvencia es un procedimiento o es un problema jurídico cuya solución fundamentalmente tiene que tener una connotación legal, tiene una parte procesal que se tramita en el juzgado, tiene una parte extrajudicial, pero muy normativizada, porque nos encontrábamos ante procedimientos anteriormente de acuerdos extrajudiciales, actualmente de los procesos de reestructuración. Tiene un componente jurídico relevante, pero sobre todo es un problema comercial. De nada nos sirve tener enormes y magníficos instrumentos jurídicos si no somos capaces de mantener la sociedad en el tráfico, en el mercado. Por lo tanto, necesitamos que las sociedades no se muevan.
dentro del mercado. Y esto es lo que yo entiendo que persigue el legislador, ofreciendo una serie de medidas que tratan de que el empresario tome la decisión primero, pero la tome no asumiendo el riesgo del estigma que conlleva un concurso, sino dándole, bueno, pues como decíamos, herramientas que evitan ese estigma del concurso de acreedores. La primera herramienta que establece la norma es el preconcurso, fundamentalmente los pondrá Daniel. Yo solo voy a bocetarlo. El preconcurso es una especie de paréntesis, un periodo temporal en el que el legislador suspende las ejecuciones de todos aquellos bienes necesarios para la continuidad empresarial, y cuando digo necesarios, es decir, que sean imprescindibles para la continuidad. Con anterioridad teníamos normas en donde la referencia para paralizar las ejecuciones, tanto de créditos públicos como de actores privados, era de bien afecto, el concepto de bien afecto, es decir, aquel que tenía relación con nuestra actividad. Desaparece el concepto de bien afecto, nos vamos al de bien necesario, y durante este periodo que nos encontramos bajo el ámbito del preconcurso, el deudor puede negociar con tranquilidad con sus acreedores una refinanciación de su deuda sin tener la presión de que puedan empezar a caer embargos o ejecuciones respecto de sus bienes. Es cierto, o hay que llamar la atención, de que este acotamiento exclusivo a bienes necesarios, el legislador lo abre la posibilidad a que, si lo autoriza el juez, puedan quedar también bajo la cobertura de la no ejecución bienes que, no siendo necesarios para la continuidad empresarial, sí lo sean para la obtención de una solución negociada. Si se demuestra que efectivamente un determinado y concreto activo pues pueda ser relevante para que los acreedores aprueben el plan de reestructuración que se está negociando, el juez podría meter bajo la cobertura de la no ejecución a ese activo en concreto. Se excluyen concretamente por parte de la norma 3 tipos de créditos o de ejecuciones que no quedan en ningún caso afectadas, aunque los bienes sean necesarios, por la norma, que son las ejecuciones de garantías financieras sujetas al Real Decreto 5/2005, fundamentalmente estamos hablando de operaciones de compensación de crédito financiera, los procedimientos de ejecución de acreedores públicos y las reclamaciones de aquellos créditos que legalmente no se viesen afectados por el concurso. Un hipotético concurso. Estas 3 ejecuciones, cuando el legislador dice que no pueden suspenderse, es que no pueden suspenderse en cuanto a su tramitación hasta el momento de la realización de los bienes. Es decir, que el procedimiento se iniciará, el procedimiento se tramitará, pero se paralizará si llega al momento de la ejecución. El momento de la ejecución se suspenderá hasta que transcurra el periodo del preconcurso. La solicitud del preconcurso se puede realizar siempre que nos encontremos ante situaciones de insolvencia inminente o insolvencia previsible. Llamamos la atención, nos explicará Daniel, de que hasta ahora nos encontrábamos con 2 conceptos de insolvencia: insolvencia actual, cuando el deudor ya no podía hacer frente al pago regular o al cumplimiento regular de sus obligaciones; insolvencia inminente, cuando preveía que en un determinado plazo que no se concretaba por la norma no iba a poder hacer frente a las mismas. Actualmente la norma hace 2 cosas: concreta el plazo de la insolvencia inminente, 3 meses, y mete un concepto nuevo: insolvencia previsible, cuando el deudor entienda que es probable que dentro de 2 años pueda encontrarse en situación de no hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones. En estos 2 supuestos cabe acudir a la actuación del preconcurso, con el matiz relevante de que la solicitud del preconcurso impide la presentación por parte de los acreedores de solicitudes de concurso necesario. Finalizada la fase de preconcurso, si la sociedad no hubiera obtenido la aprobación o la homologación de su plan de reestructuración y se encontrase en situación de insolvencia actual, está obligado a presentarle la solicitud de concurso voluntario.
La segunda herramienta que contempla la norma es lo que se denomina el PREPAC concursal. El PREPAC concursal, resumiéndolo mucho, es un instrumento para tratar de buscar la forma más rápida y ágil para enajenar activos o unidades, fundamentalmente unidades productivas no activos del deudor insolvente, en aras a que la venta de alguna de esas unidades productivas pueda acabar solucionando la situación de insolvencia, o para que, si nos vemos abocados necesariamente a un concurso, la liquidación se tramite de forma mucho más rápida y, por tanto, esto redunde tanto en beneficio del deudor como fundamentalmente de los acreedores, que ven cómo no sucede lo que está sucediendo hasta ahora, que es que se produce una importantísima depreciación de los activos en todos los procedimientos liquidatorios, en donde el valor neto de realización yo creo que se encuentra por debajo del 40%. El PREPAC, el funcionamiento del PREPAC es que contra la solicitud del deudor, el juez de lo mercantil, que en su caso sería el competente para tramitar el concurso si finalmente este se instase, designa un experto independiente, cuyos requisitos deben ser que esté cualificado para ser administrador concursal o para ser un experto en la realización de planes de reestructuración, que debe de realizar un estudio para tratar, dice la ley, que el proceso de venta sea público, independiente, transparente y concurrente. Al final podemos resumirlo en que la venta sea razonable, efectiva y rápida. Y valorándose dentro de los procesos de venta de unidades productivas la conservación del mayor número de puestos de trabajo y saber que conlleva como elemento esencial que el adquirente está obligado al mantenimiento de la actividad durante los 2 años siguientes a la adquisición de la unidad productiva y que el incumplimiento de esta obligación podría dar lugar a reclamación de daños y perjuicios. El único facultado para acudir al procedimiento del PREPAC concursal es el propio deudor, un tercero puede solicitarlo. Se puede pedir, aunque haya cesado la actividad, elemento importante porque hay ocasiones en donde nos encontramos con sociedades cuyo nivel de insolvencia ha abocado a la sociedad a la paralización, pero el legislador entiende que desde el punto de vista exclusivamente liquidatorio es preferible el tratar de encontrar una medida más ágil para la realización de los activos y, por tanto, nos permite también optar por esta medida. El acudir a la vía del PREPAC concursal no exime al deudor, si se encuentra en situación de insolvencia actual, de tener que solicitar igualmente el concurso de acreedores. Que, como decimos, debe ser designado por un juez, puede ser persona natural o persona jurídica, de la misma manera que actualmente los aceptadores concursales somos profesionales independientes o sociedades profesionales generadas al efecto. El plazo de duración para el estudio, búsqueda y realización es fijado por el juez. La resolución judicial se mantiene reservada en aras a tratar de evitar la penalización, entre comillas, del mercado cuando sea conocido, y la retribución que el juez fije para el experto deberá ser satisfecha por el deudor. No se establecen normas respecto de cuáles deben ser los criterios para el establecimiento de la retribución, y la verdad es que la regulación del PREPAC concursal se contiene, me parece, en 4 artículos, en 224 bis, 224 setis, 4 o 5 artículos, una regulación muy somera que yo creo que va a exigir por parte de los tribunales una labor de interpretación para que realmente nos definan cuál va a ser la finalidad y la forma de funcionar de lo que es el PREPAC concursal. Pero quedémonos con la idea fundamental de que existe una herramienta que nos permite la posibilidad de buscar antes del concurso y de una forma, entre comillas, discreta, la posible venta de unidades productivas. Respecto al procedimiento concursal, ¿cuáles son las novedades más relevantes? Se suprime la propuesta anticipada de convenio, cuya utilidad práctica había sido residual, por decirlo de forma optimista, porque el número de propuestas anticipadas que se propusieron era absolutamente irrisoria. Su concepto, desde el punto de vista de técnica legal, era absolutamente deficiente y en la práctica era muy difícil acudir a este procedimiento, que hubiera sido lo razonable si lo que se está persiguiendo es la agilidad en el trámite
del concurso. Se suprimen las juntas de acreedores y la tramitación escrita porque se produce un cambio muy relevante a la hora de conseguir las mayorías para la aprobación de los convenios. Hasta la fecha, hasta la actualidad, hasta la entrada en vigor de la reforma, las mayorías se conseguían mediante adhesiones por un lado y votaciones directas en la junta de acreedores o en tramitación escrita por el otro. La adhesión del acreedor en esta reforma y en la anterior se decía que tenía el carácter de irrevocable, pero en la anterior regulación, en la que actualmente ha sido derogada, esta irrevocabilidad era una irrevocabilidad un poco entrecomillada, porque si el acreedor acudía a la Junta de Acreedores, la asistencia a la Junta de Acreedores conllevaba el que se dejase sin efecto la adhesión inicialmente prestada y podía votar en sentido diferente. Esto ahora ha desaparecido, no hay junta de acreedores y por lo tanto la adhesión sí que es irrevocable, salvo los supuestos tasados que contempla la ley, que es que se modifique la cuantía o la clasificación del crédito que aparece en el informe de la Administración concurso. Se mantiene el límite de espera máximo de 10 años, pero con una matización muy relevante. En la legislación anterior se contemplaba un periodo máximo de 10 años, en principio para los acreedores ordinarios. La legislación lo que establecía es que el mismo periodo se contemplaba para los acreedores subordinados, con el matiz nada irrelevante de que su periodo de cómputo iniciaba a contarse cuando habíamos terminado el periodo de cumplimiento para los acreedores ordinarios. 10 años para los acreedores ordinarios, 10 años para los subordinados, 20 años para el cumplimiento total del convenio. Esto desaparece. Ahora, el plazo máximo es de 10 años, se modifica cuál es el cómputo respecto de los acreedores subordinados. Cada año de cumplimiento para un acreedor ordinario se convierte en un trimestre para un acreedor subordinado, lo que nos lleva a que en ningún caso el cumplimiento de un convenio para los acreedores ordinarios y subordinados pueda superar la traba temporal de los 10. Por lo tanto, el periodo máximo cuando hay acreedores subordinados que vayan en todos los concursos, me parece que no son 8 años o 8 años y un trimestre. Elemento importante porque tiene una incidencia directa en cuál es el límite temporal para los acreedores ordinarios. Hasta la fecha, todos contábamos con que el plazo era de 10 años. En realidad, hasta la fecha, no se tenía en cuenta los acreedores subordinados. Sin embargo, a partir de ahora es un elemento a valorar. Llamar la atención de que desde el punto de vista de las propuestas alternativas, una que además en algunas ocasiones suponía una herramienta útil para tratar de dar solución, era la capitalización de los créditos. Capitalización de los créditos que en la legislación anterior me permitía la posibilidad de que afectase a los créditos laborales, siempre y cuando contásemos obviamente con el consentimiento del deudor, del trabajador, pero que la legislación actualmente vigente suprime. Es decir, que no es posible, hay una prohibición expresa para transformar créditos laborales en capital social, incluso aunque se cuente con el consentimiento del trabajador. Diferencia importante también es que dentro de las posibles propuestas alternativas existía y se mantiene la posibilidad de contemplar limitaciones a la actuación de los administradores de la sociedad insolvente, pero esto en la legislación anterior no dejaba de ser un pequeño canto al sol, porque no tenía acceso a los registros y por lo tanto no producía unos efectos frente a terceros, o si los producía eran excesivamente leves. Se suprime o se modifica la norma en este sentido, de manera que actualmente las limitaciones que se contengan en los convenios respecto a restricciones o prohibiciones para la capacidad de actuar del administrador sí tienen acceso al registro, con lo cual ya producen efectos para terceros desde el principio. Se acotan todos los plazos. Es cierto que desde el punto de vista procesal el concurso debería de ser un procedimiento más rápido y desaparecen los planes de liquidación. Desaparecen nominalmente, son sustituidos por una serie de normas generales que contempla la propia ley. El plan de liquidación, afirmo, no lo van a hacer los jueces de lo mercantil, porque no tiene sentido trasladar la responsabilidad de los mismos al juez y es, entre comillas, sustituido por lo que se denomina un informe de la administración concursal.
Al final, entre el informe que emitiremos los administradores concursales, que será bastante similar a lo que venía siendo los informes de liquidación, y las normas generales que se contemplan, o las reglas generales que se contemplan en la norma, pues en base a eso el juez aprobará la apertura de la fase de liquidación y las reglas por las cuales esta se deberá seguir. Implicaciones también en los concursos sin masa, los conocidos comúnmente como concursos express. Sabemos que son aquellos en donde no hay activos suficientes no ya para satisfacer a los acreedores, sino tan siquiera para satisfacer los gastos propios del procedimiento concursal. De forma expresa se dice que tendrán esta consideración los concursos que carezcan de bienes y derechos que sean legalmente embargables, o que, como sucedía hasta la fecha, existiendo su valor de realización sea inferior al valor de las cargas cuando existan cargas reales sobre los mismos. Hasta la fecha, los denominados concursos express, su tramitación procesal se limitaba a la solicitud por parte del deudor y que en la práctica el juez, sin comprobación de ningún tipo, en la inmensa mayoría de los casos, salvo que de la documentación aportada con la solicitud se desprendiese que no era realmente esa la situación de la compañía, acordaba la apertura y el cierre de la reclamación del concurso y su cierre y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad deudor. Actualmente se modifica de forma importante porque se da trámite a los acreedores, de forma que aquellos acreedores que representen al menos un 5% del total pasivo puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que emita un informe en el que se confirme si efectivamente la sociedad se encuentra en una situación de concurso sin masa o, por el contrario, no sucede esto o hay motivos para la calificación del concurso como culpable o hay acciones de reintegración susceptibles de ser ejercitadas y, por tanto, de incrementar la masa activa. Aparentemente, una norma de cautela razonable, lo que ya no parece razonable y que yo creo que en la práctica desincentivará absolutamente esta medida es que el coste de los honorarios de la administración concursal y que se deriven del procedimiento son a cargo del acreedor que lo solicita. Si la práctica ha demostrado que los acreedores en los procedimientos concursales son absolutamente pasivos, porque en la práctica lo que hacen es dar por amortizado el crédito y salvo que exista una reacción que yo calificaría de visceral, en donde ya no es, o de emocional, en donde la toma de decisiones no es puramente objetiva, sino que se trata de que se sienta agredido el acreedor y por lo tanto trata de tener participación directa en el concurso, que es lo que venía sucediendo actualmente en los concursos de acreedores que se tramitaron hasta la fecha, los acreedores eran absolutamente pasivos. Pues lo mismo sucederá ahora. Si no solo vas a perder tu crédito o tienes riesgo real de perder tu crédito, sino que además eso supone que tienes que asumir un coste que además desconoces cuál va a ser, porque va a ser fijado posteriormente por el administrador concursal, pues yo creo que la posibilidad o el número de supuestos en los que los acreedores instarán el nombramiento de un administrador concursal para que evalúe si la tramitación del concurso sin masa es correcta o incorrecta, pues será absolutamente reducidos. En donde también se producen modificaciones y modificaciones importantes es en la segunda oportunidad. Instrumento que hasta la fecha venía siendo utilizado de forma escasa y que yo creo que en el futuro podrá serlo o será de forma mucho más frecuente. Fundamentalmente, no ya por la segunda oportunidad de los consumidores, que la situación económica en la que nos movemos y la previsible da a entender que sí, sino fundamentalmente y en lo que nosotros vivimos en los despachos, porque nos encontramos con muchos administradores y gestores de empresas que avalan solidaria el cumplimiento de las obligaciones que asumen sus compañías. El hecho de que la empresa acabe en situación de concurso activa automáticamente el aval y por tanto se encuentran en algunas ocasiones con la obligación de hacer frente a cantidades inasumibles para una economía privada. Bueno, como todos conocemos, la segunda oportunidad o el derecho de exoneración lo que permite es que el deudor insolvente pueda quedar exonerado de sus deudas
deja, esto es importante, de ser un beneficio para convertirse en un derecho. En la norma anterior, en la normativa anterior, cuando nos referíamos a la segunda oportunidad, se hablaba del beneficio de la exoneración. Por tanto, parece que desde el punto de vista interpretativo tiene mucha relevancia, porque el beneficio es algo que se da a quien lo merece, mientras que el derecho es algo que todos tenemos. Por lo tanto, a la hora de interpretar la exoneración del pasivo, los jueces deben de tener una mayor amplitud a la hora de aplicar la norma. Solo se concede al deudor realmente insolvente, no al que se encuentra ante una situación de sobreendeudamiento, sino al que realmente es insolvente, es decir, al que cuyos activos no sean suficientes para hacer frente a su pasivo, y podrá solicitarlo cualquier tipo de deudor, que sea persona natural, pero sea empresario o no sea empresario, con un requisito que es que el deudor ha de ser deudor de buena fe, requisito que ya existía en la normativa anterior y además que es absolutamente razonable. Los deudores de buena fe, pues aquellos que no hayan agravado la insolvencia de forma negligente, aquellos que no hayan dado a la hora de endeudarse información incorrecta a sus acreedores. La ley hace una especie de enumeración, aparentemente números clausus, y bien yo entiendo que el concepto de buena fe puede acabar siendo interpretado por parte de los juzgados, pero en principio no pueden acogerse a los beneficios de la exoneración aquellos que hubieran sido condenados, y esto está exactamente igual en la norma anterior, por sentencia firme a penas privativas de libertad, por derecho contra los trabajadores, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por delitos contra la agencia tributaria y la seguridad social, o que hubieran sido por estos mismos motivos condenados o sancionados por resolución administrativa por infracciones muy graves contra Hacienda y la seguridad social. Tampoco podrán ser los que hayan sido condenados como personas afectadas en un concurso culpable, los que hubieran sido declarados como condenados como autores de incumplimientos en los deberes de colaboración con la administración concursal o con el juez en un procedimiento concursal, y los que hayan trasladado información falsa o engañosa a aquellos acreedores que le han concedido el crédito que luego resultó incumplido cuando se haya transmitido. Sin embargo, no todas las deudas son exonerables. No son exonerables las que derivan de responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales, ni las derivadas de accidentes de trabajo y criminalidad profesional, las derivadas de responsabilidad civil, las deudas por alimentos y las deudas de los créditos públicos, fundamentalmente de la agencia tributaria y la seguridad social, con un límite de 10.000 euros. Y aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis. Nos encontramos ante la exoneración con el mismo problema que nos encontramos con los créditos públicos frente a la insolvencia de las empresas, con una sobreprotección de los acreedores públicos. Yo entiendo que los créditos públicos, el dinero público, el dinero de todos, y por lo tanto debe de ser protegido. Pero la transposición de la directiva europea que dio lugar a la presente reforma, al actual texto refundido, no trasladaba esto. De hecho, en el resto de los países de nuestro entorno, los créditos públicos son tratados exactamente igual que los créditos privados y los créditos ordinarios. Se han planteado ya por dos juzgados de lo mercantil sendas cuestiones de prejudicialidad, en el sentido de decir que la actual redacción de la norma deriva de una mala traducción de la directiva y que, por lo tanto, los créditos públicos deben de ser objeto de exoneración en su totalidad. Vamos a ver qué resulta de esas dos cuestiones de prejudicialidad. Con la norma anterior ya existía una parte importante de los jueces de lo mercantil que entendían que la exoneración debería de afectar también a los créditos públicos. Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de esas dos cuestiones de prejudicialidad que de momento se han presentado. Tampoco serían objeto de exoneración las deudas por costas y gastos judiciales de la tramitación del expediente de exoneración de pasivo, o las deudas con garantía social. Desde el punto de vista del trámite, del procedimiento para conseguir esa exoneración, la ley contempla dos vías. Una, exoneración inmediata, previa liquidación de todos los activos, se enajena, se paga hasta donde alcance y a continuación se concede la exoneración, o la exoneración mediante la
presentación de un plan de pagos cuya duración en principio es de 3 años. 3 años en los que se regula o se cuantifica de dónde van a venir y cuánto los ingresos y cómo se van a aplicar para el pago, con la posibilidad de que esos 3 años se extiendan a 5 cuando la parte que se exonera no afecta esencialmente a la relación de todos los bienes y derechos. Decir que estos dos procedimientos, el que es automático e inmediato previa liquidación o el que se demora en el tiempo porque se presenta un plan de pagos, son intercambiables. Cuando digo intercambiables, si yo presento una solicitud de exoneración de pagos fundamentada de exoneración de deuda fundamentada en un plan de pagos, si luego soy consciente de que no puedo cumplir, puedo pasarlo, transformarlo en una exoneración inmediata solicitando la liquidación de todos mis bienes. ¿Cabe revocarla? Cabe revocarla. Fundamentalmente si hay una mejora en la fortuna del deudor, pero mejora que conviene precisar, ya se contemplaba en la legislación anterior, que no deriva de cualquier hecho, sino de que ese incremento patrimonial provenga de una herencia, donación, legado o del resultado de la fortuna o del azar como consecuencia del puro azar. Por lo tanto, no está incluido dentro del elemento para revocar la exoneración que la ida a mejor fortuna del deudor derive de su propia actuación profesional, o empresarial o laboral, en cuyo caso no habría causa de revocación. Si la mejora de la fortuna solo permite el pago de una parte de la cantidad que fue exonerada, la revocación sería, en todo caso, parcial. Y yo creo que con esto es suficiente. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días. Antes de nada, bueno, muchas gracias a Fade y a Ignacio y a Carmen por la invitación de participar junto con Alejandro en esta sesión de la reforma de la ley concursal. Bien, lógicamente en 45 minutos difícilmente puedo hacer un repaso exhaustivo en los temas de los instrumentos preconcursales, pero sí que voy a tratar de ser pues muy práctico y sobre todo en un instrumento que yo considero que es el instrumento sobre el que tenemos que pues trabajarlo muy bien para que de alguna forma esta reforma de la ley concursal pues, tenga éxito, ¿no? Que es el denominado plan o planes de reestructuración. Bien, igual voy a comentar algunas cosas que ya ha comentado muy por encima Alejandro, y es poner un poco en contexto el porqué de estos planes de reestructuración, ¿no? Ya en la propia exposición de motivos, como decía Alejandro, viene reflejado el fondo del porqué de esta reforma y sobre todo también el porqué de este instrumento preconcursal como son los planes de reestructuración y figura claramente que es un instrumento para evitar la insolvencia o a superarla. Y el porqué de evitar la insolvencia o a superarla, ya comentó Alejandro también una novedad clara de lo que pretende el legislador con un nuevo hito, un nuevo estado de insolvencia, aunque lo denominan como un nuevo estado de insolvencia, pero que en realidad todavía no llega a estar en ese estado de insolvencia, que es esa probabilidad de insolvencia que luego comentaré, ¿no? Y que es como de alguna forma, pues que el mundo empresarial, los economistas, porque me toca trabajar este tema, saquemos de alguna forma la maquinaria, toda la maquinaria y la bola de cristal para anticiparnos a lo que pueda llegar si no hago mis deberes en el momento actual. Como digo ahora esa pincelada, pero que luego lo comentaremos con más detalle. O a superarla si estamos en los dos estados que comentaba también Alejandro de insolvencia inminente o insolvencia actual. Pues tenemos esta medida, este instrumento que es el plan de reestructuración para poder utilizarlo y salir de estos dos nuevos, dos estados como los que ya había, que era insolvencia inminente o insolvencia actual. Que se persiguen mayores probabilidades de éxito de lo que actualmente estaba existiendo
Y se pretende de que no lo dejemos para el final, sino que lo que busca el legislador es vamos a hacer los deberes cuanto antes mejor y en esa fase temprana, pero con un único objetivo, que es garantizar el éxito de las compañías que están, bueno, pues que si no hago nada, esto tarde o temprano que lo vamos viendo y al final la inacción lo que provoca es no salir o no superar la crisis, ¿no? Para ello, al final vamos a ir viendo cómo el plan de reestructuración lo que va a hacer es tocar activos y tocar pasivos, ¿vale? Lo veremos con más detalle más adelante. Y que es ese marco de reestructuración más preventiva y en una fase más temprana, ¿no? Pero lo más importante es lo que veis ahí a continuación, que es buscar asegurar la continuidad de las empresas y negocios que sean viables. La palabra clave, yo creo que todo el tema de los planes de reestructuración, la aplicación de para quién es oportuno utilizar los planes de reestructuración, son para aquellas compañías que sean viables. Viables económicamente, viables financieramente, viables que tocando o reajustando pueden ser viables, ¿vale? Pero aquellas que de antemano no sean capaces o no sean viables económica o financieramente, no tiene ningún sentido hablar de aplicación de un plan de reestructuración a una compañía, ¿vale? ¿Cómo alcanzar este objetivo? Pues lógicamente pasamos ahora, pasamos de los mecanismos actuales que todos conocíamos, acuerdos de refinanciación o acuerdos extrajudiciales de pago, para poner el foco en un mecanismo único, los instrumentos preconcursales y en concreto los planes de reestructuración. Con algunos matices que comentaré muy por encima, que hay, bueno, pues un régimen especial para esos planes de reestructuración para determinadas compañías con unos volúmenes de activos y cifras de negocio más pequeños, y luego también con un procedimiento denominado procedimiento especial para microempresas, para las compañías ya muy pequeñas, que bueno, también pasaré muy por encima porque bueno, yo creo que el hueso fuerte de mi exposición, y considero que así tiene que ser, es sobre los planes de reestructuración, ¿no? Bien, lo que comentaba Alejandro, de que es una clara novedad, y yo así lo pongo en esta diapositiva con los diferentes colores, ¿no? De verde, bueno, pues el verde de la compañía en principio no podemos estar hablando de insolvencia, pero es un nuevo estado que marca el legislador de oye, estamos en probabilidad de insolvencia, es un nuevo estado de insolvencia novedoso y es por lo que tenemos que poner las alertas ya en esta fase si queremos tener más probabilidades de éxito de salir de la insolvencia futura o presente, ¿vale? Que es esa probabilidad de insolvencia. ¿Cuándo se da la probabilidad de insolvencia? Cuando sea objetivamente previsible que de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años. No 6 meses, 18 meses, no, 2 años. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Cuando salió la reforma, bueno, pues y estudiábamos un poco el tema, y el legislador, bueno, se ha puesto excesivamente prudente, ¿vale? Porque bueno, lo que quiere es que con una o de una forma previa, preventiva, planificada, podamos atajar lo que puede venir si no hacemos nada. Yo, bueno, dándole vueltas a la reflexión del porqué de las cosas, ¿no? Porque yo soy muy de ver por qué las cosas, al cual es por darnos collejas a los economistas, de decir, oye, es que las crisis solo las ponéis encima de la mesa cuando ya han pasado, ¿no? Pues a lo mejor viene por ahí, ¿no? Anticiparnos a lo que pueda pasar. Entonces, está un nuevo estado, que es la probabilidad de insolvencia, en donde es necesario aplicar o poner en marcha ese plan de reestructuración. Y luego tenemos los 2 otros estados de insolvencia que comentaba Alejandro y que no hay novedad, que es la insolvencia inminente y la insolvencia actual, con la única novedad que, como bien comentábamos, lo de los 3 meses, ¿vale? Antes no hacía alusión a ningún plazo. Pues bien, en cada uno de estos 3 estados, el deudor puede presentar el plan de reestructuración, ¿vale? Sin embargo, en el primero de los estados, esta probabilidad de insolvencia, pues no hay posibilidad de presentar el concurso de acreedores, en otros 2 sí, pero fundamentalmente tener muy en cuenta que en cualquiera de estos 3 estados el plan de reestructuración se puede poner en marcha y, lógicamente, es lo recomendable, al menos cuando ya tengamos alertas de que si no hago absolutamente nada, podríamos entrar en una posibilidad de no poder pagar mis vencimientos dentro de los próximos 2 años.
Bueno, salvo que, también lo comentó Alejandro, salvo que ya tuviera admitido al trámite pues, un concurso o la solicitud de un concurso necesario. Bien, aquí cuando reflexionábamos sobre este tema, podía, bueno, en algún otro foro que también participé, se me ponía un poco, bueno, había alguna consulta de decir, bueno, pues igual aquí aparece un poco la picaresca, ¿no? Es decir, igual, por aprovecharnos de los planes de reestructuración, tal vez las compañías pueden, bueno, pues poner las cosas más feas, entre comillas, ¿no? De lo que realmente son. Ya lo veremos, ¿vale? Yo creo que no es tan sencillo. Yo creo que si queremos instrumentar, elaborar un buen plan de reestructuración, tiene que ser, bueno, pues con toda la información de una forma objetiva, justificada, primero del motivo o del por qué está el deudor, la compañía, cómo está, y lógicamente con análisis financieros, económicos y patrimoniales de los últimos años para ver que realmente no es un brindis al sol y decir, oye, estoy mal y voy a reestructurar, sino que hay que demostrarlo, hay que justificarlo para luego meter, como digo yo, la tijera en ese plan de reestructuración o las medidas, o poner encima de la mesa las medidas para poder negociar con los acreedores y llegar a la consecución o al éxito de la aprobación y o homologación de ese plan de reestructuración. Conclusión, que mientras que la empresa sea económicamente viable, está justificada la reestructuración. De ahí que yo sea, bueno, pues, muy pesado en el tema de que tienen que ser, eso está hecho para las empresas que sean económicamente viables. Bien, lo que veis a continuación es en la siguiente, bueno, en esta diapositiva, en la siguiente, es un resumen muy gráfico y muy concreto sobre los diferentes modelos de planes, no modelos, sino regímenes de planes de reestructuración. Lo he tratado de denominar como régimen general el primero, que lo comentaré, pero el legislador no habla de régimen general. Lo he querido distinguir para diferenciarlo del régimen especial y para diferenciarlo de los procedimientos especiales para microempresas. ¿Quién puede aplicar el plan de reestructuración? Cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo una actividad empresarial o profesional. Aplicará y por lo tanto podrá en ese momento iniciar la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores o directamente solicitar una homologación del plan de reestructuración, que luego comentaremos en detalle qué tiene que recoger ese plan de reestructuración. Y como presupuesto objetivo, es decir, ¿quién puede aplicarlo? Pues cualquier deudor que se encuentre en esos tres estados de insolvencia que comenté antes. Probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. No vamos a poder aplicar un plan de reestructuración para compañías, empresas de seguros, entidades de crédito, determinadas compañías que están establecidas o indicadas en el 583 de la ley concursal, ni tampoco las entidades de derecho público, ¿vale? Lo comentábamos también cuando preparábamos la exposición, Alejandro y yo, ¿no? Tampoco las entidades de derecho público. Y las compañías que a lo mejor podrían entrar en un proceso de reestructuración, de negociación, bueno, pues por su particularidad de derecho público no pueden ir a este mecanismo. Luego, hay un régimen que es especial, pero que, si me apuran, no se distingue en el fondo con el plan de reestructuración a nivel general. Ni en contenido, ni en... Bueno, hay algunos matices que son, bueno, pues en materias de comunicación y en materias del propio plan de reestructuración, pero no hay grandes cambios significativos. Yo creo que lo han tratado de meter un régimen especial para determinadas compañías, que son aquellas más pequeñas, como es un número medio de trabajadores inferior a 50, volumen de negocios o balanza anual que no superen los 10 millones, pero para simplificar el procedimiento. ¿Por qué? Porque en materia de comunicación, pues ahí el legislador lo que dice es, oye, cuando vayas a iniciar la comunicación, piques al acuerdo y demás, dime que realmente vas a aplicar un régimen especial, dime que realmente cumple las características de ser una compañía de pequeño tamaño y que vas a aplicar el plan de reestructuración, pero bajo el régimen especial. Y ese formalismo, aunque parece una tontería, es muy importante porque si no haces esa comunicación, te meten en la nevera durante un año para no proceder a un nuevo inicio de comunicaciones con los acreedores. Y en materia del plan de reestructuración 684 hay 4 diferencias, entre ellas es la forma de la elaboración, de la formalización del plan de reestructuración, porque hay un modelo ya, hay un modelo que te dan y que están ya en sede electrónica judicial y también lo tienen los notarios, que es incluir el plan de reestructuración en un modelo.
Yo cuando vi ese modelo, pues me costaba entender qué buscábamos con él, si simplemente agilidad o porque, salvo eso, no lo veo como un modelo, y ahí soy crítico, porque no creo que en un modelo ya tipificado, con, bueno, pues con pocos campos para rellenar lo que a lo mejor me gustaría poner en un plan de reestructuración para que me compren mis argumentos de que no hay mejor medida que este plan de reestructuración para salir de la situación en la que se encuentra la compañía, no lo veo como un modelo ya tipificado, pero bueno, lo dejo ahí como una pequeña crítica, ¿no? Pero bueno. Bueno, este régimen especial no es aplicable a compañías que pertenezcan a grupos obligadas a consolidar y tampoco a las que tengan condición de microempresa y que deba quedar sujeto, lógicamente, al procedimiento especial. ¿Qué es eso del procedimiento especial? Es un procedimiento, instrumento preconcursal dentro del título 2 de la ley concursal, aplicable para compañías muy pequeñas. Creo que lo comentaba también Alejandro, cifra de negocio, número medio de trabajadores inferior a 10 trabajadores, cifra de negocio inferior a 700.000 y un pasivo inferior a 350.000. Como vemos, a compañías pequeñas y que ya no pueden ir por ese plan de reestructuración que comentaba antes, sino que tienen que ir a este procedimiento especial para microempresas. Bueno, estos parámetros, si formas parte de un grupo, tienes que tenerlos en cuenta a efectos de ver si estoy o no en este procedimiento. Dice que afectará a la totalidad de los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor, con excepción, en su caso, de bienes y derechos legalmente inembargables. Afectará a todos los acreedores del deudor con independencia del origen y naturaleza de la deuda. Y lo más importante es que es un procedimiento que directamente se puede ir por procedimiento y elaborando y planificando un plan de continuación o directamente a un plan de liquidación con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento. ¿A quién es aplicable? A los mismos que comentaba para el plan de reestructuración, a deudores que estén en el estado de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. Es exactamente lo mismo. En este caso, el deudor tendrá el deber de legal de solicitarlo dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia actual. El procedimiento especial de liquidación sin transmisión de la empresa solo es posible en insolvencia actual o inminente, si lo solicita el deudor, o actual si lo solicitan legitimados distintos al deudor. Y un tema que, bueno, cuando lo estudiábamos, pues sorprendentemente yo creo que puede tener sentido, es que si tenemos una compañía en la que el 85% de su pasivo son acreedores de derecho público, pues directamente, oye, olvídate del plan de continuación, vete directamente al plan de liquidación y no hay más recorrido. Bien, hecho esa introducción de los diferentes modalidades, por denominarlo de alguna forma, vamos a entrar ya en lo que es el plan de reestructuración, que es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Como concepto, ¿no? El plan de reestructuración, el concepto viene recogido lógicamente, en la reforma de la ley concursal y que son aquellos planes que tengan por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo del pasivo del deudor o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario o una combinación de estos elementos. Y cuando vi por primera vez esta definición, dije, vale todo. Es que vale todo en la compañía, vale todo. Cualquier cambio, cualquier modificación, fusiones, escisiones, ventas de ramas de actividad, cierres de líneas de negocios deficitarias, reestructuración de la deuda, quitas de deudas, ampliación del calendario de pago, modificaciones de las garantías, modificaciones de los tipos de interés. Todo lo que se os puede ocurrir de, oye, en qué puede afectar en mi activo, pasivo, estructura financiera y demás, todo es posible, ¿no? Sin embargo, yo creo que el legislador lo ha dejado muy abierto, es mi opinión personal, lo ha dejado muy abierto en el sentido de que no se dice nada de en qué medida, ¿no? Si de una forma significativa, no significativa, queda muy abierto para ser considerado como un plan de reestructuración. Y eso lo iremos viendo, esto es nuevo, lo iremos viendo y iremos haciendo camino al andar de cómo se va a ir desarrollando los diferentes planes de reestructuración. Bien,
En cuanto al ámbito objetivo, lo que se pretende es que los planes de reestructuración, bueno, pues prevean una extensión lógica de sus efectos frente a acreedores que hayan votado en contra de la aprobación del plan o a aquellos socios y las personas jurídicas cuando no hayan aprobado el plan. Y luego, a su vez, añade que con independencia de que se prevea o no una extensión de los efectos del plan hacia los acreedores los socios que hayan votado en contra del plan, los interesados podrán proteger la financiación interina y la nueva financiación. Aquí yo creo que el legislador acertó, lo que no sé si se ha quedado corto, y me explico. La financiación interina y la nueva financiación está recogida en los artículos 665 y 666 de la nueva ley concursal. Y lo que ha tratado, yo creo que con buen criterio, es proteger aquella financiación que viene de alguna forma para apostar por el éxito del plan de reestructuración. La financiación interina es la financiación, por decirlo de alguna forma, la previa, es decir, la que transcurre desde que empiezas a aplicar el aporte a los diferentes acreedores y que sí o sí es el pulmón necesario para poder financiar esa fase interina hasta la aprobación del plan de reestructuración, cuando que menos que aquel que apoye financieramente al deudor pues tenga unos ciertos privilegios, y ahora os comentaré a qué me refiero, y la nueva financiación es aquella financiación que ya viene incluida dentro del plan de reestructuración y que va a ser necesaria para el éxito de la consecución del plan de reestructuración futuro. Entonces, ¿por qué digo que acertó? Porque le ha dado una cierta protección, ¿vale? El 50%, también está establecido no sé en qué artículo es, que el 50% de la financiación interina o de la nueva financiación pues sería considerada como crédito con privilegio general, ¿vale? El 50%, o si se dan una serie de circunstancias, ¿no? De que al menos los créditos afectados por el plan excedan del 51% y a su vez, bueno, si quien otorga la financiación interina o la nueva financiación es vinculada al deudor, pues bueno, ese requisito pasa del 51 al 60. Pero bueno, yo no sé si ese 50% es suficiente, pero bueno, algo es algo, ¿no? Es decir, ha sido como una medida para proteger a los que realmente apoyan de alguna forma desde el punto de vista financiero el plan de reestructuración. Bien, cuando hablamos de planes de reestructuración, sobre todo los activos los podríamos tener claros al final, pero si no hago los pasivos, ¿no? ¿Cuáles son los créditos que quedan afectados por el plan? Pues aquellos que sufran una modificación de sus términos o condiciones. Fecha de vencimiento, cambiamos el calendario, negociamos con los acreedores que tengamos un vencimiento, aplazarlo. Principal o intereses, una quita, negocio un cambio del tipo de interés, conversión, la conversión en créditos participativos, subordinados, etc. La modificación o la extinción de garantías personales o reales que garanticen el crédito, el cambio en la persona del deudor o la modificación de la ley aplicable al crédito. Es más, lo dice, ¿no? Es que cualquier crédito. Pueden quedar afectados dentro del plan de reestructuración cualquier crédito, incluidos los contingentes y sometidos a condición, salvo los créditos de alimentos, derivados, los que sean a lo mejor inembargables. Pero cuidado, dice, y los créditos derivados de relaciones laborales distintas de las del personal de la alta dirección. Y luego haré un comentario sobre los créditos derivados de las relaciones vinculadas con el personal de la alta dirección. Aquí hago un repaso de algunos temas que tener en cuenta, lógicamente por tiempo tampoco voy a poder entrar en cada uno de ellos, pero tener muy en cuenta que hay particularidades en relación con los créditos de derecho público. Ya comentaba Alejandro la sobreprotección que hay sobre los créditos de derecho público, donde no se permiten ningún tipo de quita, ¿vale? Sí aplazamientos, pero es que luego es curioso, cuando yo estudiaba esta parte de los créditos de derecho público, por un lado, quita y espera, pero es que luego te asfixian, perdón por la expresión, en cuanto a que, uno, tienes que estar al corriente en temas tributarios y en la seguridad social y que luego puedes plantear, bueno, pues esa espera, ¿vale? Pero sí o sí, creo que son 18 meses, en 18 meses tiene que estar todo liquidado. Bueno, yo creo que, bueno, esa sobreprotección efectivamente existe y tenemos que trabajar con ello.
El artículo 617 habla de las reglas del cómputo de los créditos. Ya veremos por qué hay unas reglas del cómputo. Principio general de vigencia de los contratos. Fundamentalmente es este artículo que viene a decir es que todo sigue como está. Es decir, en relación con los temas contractuales, el hecho de que pongamos en marcha un plan de reestructuración no puede quedar afectado o aplicar una resolución de un contrato como consecuencia de haber puesto en una cláusula contractual de que en el caso de que una compañía entre en una situación preconcursal implante un plan de reestructuración, cancele el contrato. No. El principio general de vigencia de los contratos, eso no es posible. Pero luego hay otro artículo que dice, ojo, primero, principio general de vigencia de los contratos, pero luego todo es posible en el interés de la reestructuración. Y me explico. Podemos tener un contrato de suministro para una obra que, por lo que sea, y en el interés del plan de reestructuración, cancelo esa obra, porque si sigo adelante me arrolla. Y por lo tanto, bueno, pues en el interés de esa reestructuración y aplicada en ese plan, y explicado el por qué tengo la necesidad de paralizar determinadas obras y, por lo tanto, rescindir algunos de los contratos, en ese interés de la reestructuración es posible. Y luego, lo que os comentaba es algún matiz sobre los contratos de alta dirección. Lo que viene a establecer el 621 es, bueno, yo creo que podría abrir un melón, ¿vale? Pero eso es un comentario y opinión personal, en el sentido de que lo que viene a indicar la reforma de la ley concursal en relación con los contratos de alta dirección es, bueno, pues que esas cláusulas blindaje o esas cláusulas indemnizatorias pues dejan de tener efecto. En el caso de que vengan recogidos ajustes en el plan de reestructuración que vengan a implicar a las relaciones con los contratos de alta dirección, es decir, que en cualquier plan de reestructuración se puede rescindir el contrato pues, al consejero ejecutivo, al personal de la alta dirección y, bueno, pues luego hay que ver desde el punto de vista del contrato qué es lo que hay, ¿no? Pues deja de tener efecto la indemnización y quien modula la indemnización es el juez con el límite máximo que viene recogido en el tema laboral, ¿no? Lo recordar son los 20 días por año de trabajo o un tope de 12 mensualidades. Pues bueno, ¿por qué digo que es un melón? Y así, finalmente, bueno, pues que a lo mejor los intereses que puede tener el deudor, lógicamente, como compañía, implementar un plan de reestructuración y quien está a la cabeza visible a lo mejor de una compañía es el personal de la dirección, el consejero ejecutivo, y que puede ver, bueno, pues en conflicto de, oye, sí, porque esto tenemos que hacerlo, pero ojo porque mi contrato a lo mejor peligra. En el ánimo o el interés de la reestructuración y del éxito o de la garantía futura y viabilidad de la compañía. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Porque es un tema que yo cuando lo vi pues me preocupaba, ¿no? Bien, iniciamos un proceso de plan, bueno, de la elaboración de un plan de reestructuración. Empezamos a picar a las puertas de los diferentes acreedores para negociar y llegar a un entendimiento de por dónde quiero que sea el reajuste de la compañía, pero luego vamos a tener que votar, ¿vale? Vamos a tener que votar ese plan de reestructuración que se diseña y cómo se vota, pues por clases de créditos, ¿vale? Por clases de créditos. Porque de créditos, ¿vale? Pero ¿cómo se forman esas clases, no? Pues la ley establece, dice, pues bajo la existencia de un interés común. ¿Y qué se entiende por un interés común? Aquellas que vayan por el orden de la ley concursal. En principio no hay ningún problema, podemos pensar pues, créditos con privilegio especial, general, créditos ordinarios, subordinados, ¿vale? Pero esto luego lo complica el legislador. Hablábamos también preparando la charla, Alejandro y yo, es decir, que, ojo que eso no queda aquí, sino que se tiene que formar por clases que luego el legislador dice, atendiendo también a su naturaleza financiera y no financiera. Y luego, a su vez, establece que hay un grupo que son los créditos de derecho, los créditos con garantía real.
Y luego otro grupo que votará también de forma independiente, que son los créditos de derecho público. Es decir, que inicialmente se pueden configurar una serie de clases, pero luego, en función de la tipología, naturaleza, financieros, no financieros, con garantía real y demás, se pueden crear o generar subclases. Entonces, bueno, se puede complicar a la hora de cuantas más clases, no sé si sea mejor o peor, desde el punto de vista de la aprobación de un plan, pero bueno, hay que configurarla bien, así que luego también se puede solicitar la autentificación de que realmente las clases están bien formadas, pero bueno, ya veremos cómo sale esto, ¿no? La comunicación de la propuesta, bueno, tiene que ser, lógicamente, comunicada a todos los acreedores, a quienes, lógicamente, a los que van a quedar afectados por el plan, de una forma individual, por vía postal o electrónica. Bueno, ahí viene un poco cómo es el proceso de la comunicación a cada uno de ellos. Una vez que tenemos configuradas las clases, lo que hay que hacer es votar ese plan de reestructuración por clases. Y el plan de reestructuración se considera aprobado por una clase de créditos afectados si hubiera votado a favor más de 2/3 partes del importe del pasivo correspondiente a esa clase. Primero, ¿verdad?, que se hacen las clases, las configuramos y luego cada una de las clases vota. A suponer que esa clase tiene un pasivo de esa clase de 1 millón de euros. Bueno, pues 670.000 euros para que esa clase dé el ok al plan de reestructuración. Sin embargo, cuando esa clase esté formada por créditos con garantía real, pues bueno, pues el porcentaje es mayor, ¿vale? 3/4 partes, 75% del importe de ese pasivo correspondiente a esa clase. Bien, ahora entramos un poco en lo que considero que es, bueno, pues la fase, no sé si la más importante, la que acabo de comentar es la más, a lo mejor, jurídica, técnicamente más jurídica. Sin embargo, ahora entramos ya en coger el bolígrafo y empezar a redactar ese plan de reestructuración, que luego, bueno, tal vez puedes pensar, oye, ¿en antes o después? Bueno, es que yo creo que tiene que ir paralelo. Tenemos que ir cogiendo las adhesiones, las negociaciones, para luego montar el plan de reestructuración, para luego llevarlo a la consiguiente homologación. Ya lo veremos. Contenido, es mínimo, ¿vale? El contenido mínimo que establece el artículo 673 es un mínimo. Identidad del deudor, lógicamente, de quién estamos hablando. La identidad del experto encargado de la reestructuración, si hubiera sido nombrado. Tercero, lo tengo marcado en negrita porque considero, bueno, que de los 12 puntos que quiero recordar, que es el contenido mínimo que marca, es uno de los más importantes, como digo yo, a trabajar. Fijaros lo que dice una descripción de la situación económica del deudor y de la situación de los trabajadores y una descripción de las causas y del alcance de las dificultades del deudor. Es una memoria explicativa dentro de ese punto diciendo por qué hemos llegado a esta situación. De ahí que yo me anticipaba cuando comencé a hablar de que no todo vale. Es decir, que habrá que explicar muy bien cómo se encuentra la compañía. Dicho con palabras coloquiales o en terminología hospitalaria, ¿no? Si estamos en planta o directamente estamos ya en la UCI, ¿no? Es decir, tenemos que, de una forma objetiva, ver cómo hemos llegado a esta situación. Y ahí puede entrar cualquier tipo de análisis. El otro día en una charla me preguntaban, oye, pero ¿y cómo lo puedes argumentar, lo puedes justificar? Muy sencillo, tengo un histórico. Salvo algo extraordinario que me pase de un año a otro, tengo un histórico. Entonces, puedo analizar financiera, económicamente, a través de los indicadores, de los ratios, de solvencia financiera, endeudamiento, mi reducción de los márgenes durante los últimos 3-4 años, en donde veo cómo estaba en una situación hace 3-4 años, me va disminuyendo hasta la situación en la que estoy actual y que si no hago nada y la dejo pasar, pues efectivamente pasará lo que tiene que pasar. Entonces, es ahí en ese punto donde tenemos que tratar de argumentar y de justificar el por qué estamos en esa situación, porque al final tiene que quedar claro de que esto lo va a leer, quién lo va a leer, los máximos interesados, que van a votar, que son los acreedores. Entonces, tienen que, al final ellos se van a tener que mojar y votar el plan. Entonces, qué menos que demos esa información, esa transparencia de la situación en la que se encuentra el deudor y bien argumentado y bien explicado. El activo y el pasivo del deudor en el momento de formalizar el plan.
El quinto punto, que los acreedores se van a quedar afectados por ese plan de reestructuración. Los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, que en su caso vayan a quedar resueltas en el interés del plan que comentábamos anteriormente. Si el plan afectase a los derechos de socios, el valor nominal de sus acciones o participaciones. Los acreedores o socios que no vayan a quedar afectados por el plan, mencionados individualmente o descritos por tres, así como las razones de la no afectación. Entiendo que, bueno, a lo mejor es un punto también bastante delicado porque tendremos que argumentar por qué unos sí y unos no. ¿Vale? Y luego también el 9, también lo tengo ahí marcado en negrita y subrayado porque es donde consideramos, o yo considero personalmente, que tenemos que coger el bisturí o la pluma fina y empezar a plasmar, a analizar cuáles son las medidas de reestructuración que voy a proponer, que ya he propuesto y que estoy a punto de aprobar. Medidas operativas propuestas, la duración en su caso de esas medidas y los flujos de caja estimados del plan, así como las medidas de reestructuración financieras de la deuda, incorporando financiación interina, la nueva financiación y temas, lógicamente, de las consecuencias, como no, globales para el empleo, despidos, acuerdos de reducción de jornada o medidas similares. Es ahí donde los que nos dedicamos a ello pues vamos a tener más trabajo desde el punto de vista del análisis y del análisis con la compañía, del análisis con nuestro cliente, para ver, bueno, pues cuáles son las medidas de reestructuración que van a salvar la compañía y que sí o sí van a tener, o este es un poco el objetivo final, sí o sí van a comprar los acreedores como un argumento o un salvavidas para salvar a la compañía. Ya comentaba antes, ¿no? Reestructuración operativa, pues desde cualquier tipo de fusión, escisión, venta de alguna filial, todo lo que pueda ser considerado como reestructuración operativa. La duración, si a lo mejor es temporal, algún cierre, alguna delegación, un cierre temporal de una delegación por lo que sea, pues bueno, que se indique. Y los flujos de caja, fundamental. Los flujos de caja estimados del plan. Dentro de ese plan de reestructuración tendremos que visualizar, analizar cómo van a ser los flujos de caja, ¿no? Los flujos de caja que me van a permitir, con la reestructuración que pongo encima de la mesa, tener capacidad suficiente para devolver, lógicamente, mis pasivos que vayan venciendo en los próximos años. Lo que se denomina, bueno, el servicio de la cobertura de la deuda. El otro día también me preguntaban en un foro de ¿y el flujo saquea? ¿A 3, 5 años? Bueno, yo planteaba de que eso tiene que ser también un modelo vivo. No podemos quedarnos, oye, a un plan de reestructuración, a una previsión a 5, que ya me parece un horizonte sí que a lo mejor razonable, pero en los tiempos en los que estamos, dentro de un año, hay que volver a cambiar otra vez las previsiones, ¿no? Entonces será un modelo vivo, pero que el modelo, ya lo veremos luego en algunos comentarios que voy a realizar sobre los flujos de caja, tienen que ser razonables, ¿no? El punto 10, al igual que el 9 y el tercero que os comentaba importante, es la exposición de las condiciones necesarias para el éxito del plan y de las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo y evitar el concurso del deudor. En definitiva, hay que vender el producto. Hay que vender sí o sí de que no hay mejor alternativa, a los acreedores, lógicamente, que estamos negociando con ellos, de que no hay mejor alternativa que este plan de reestructuración que estoy poniendo encima de la mesa como éxito para la viabilidad de la compañía en ese corto y medio plazo. Entonces, eso es lo mismo, descriptivo, argumentos y toda la carne en el asador para que cuanto mayor clases voten a favor del plan para luego conseguir la homologación, mejor que mejor. El punto 11, las medidas de información y consulta con los trabajadores. La gente no se les puede dejar de lado. Y el punto 12, que en el caso de que se pretenda que ese plan recoja ajustes en los créditos los créditos públicos, bueno, pues estar al corriente, hay que incorporar un certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y de la seguridad social. Bien, en definitiva, ¿no? Todo esto que estoy contando siempre tiene un componente muy financiero, muy económico,
y, en definitiva, lo que se trataría es de analizar, por un lado, el balance de situación y la cuenta de resultados actual. ¿Por qué? Porque es para defender el motivo de por qué estoy hablando de un plan de reestructuración. Y luego, en relación con esos flujos de caja que os comentaba antes, es muy importante valoración de las hipótesis utilizadas, tanto en la razonabilidad de los ingresos y la razonabilidad de los costes. Muchas veces me he encontrado, bueno, pues, bien revisando planes de negocio, planes estratégicos, planes económicos, bien ayudando a la compañía, al cliente, pues, a elaborar un buen plan de negocio para buscar financiación, vender la compañía. Y muchas veces me encuentro con siempre, oye, dame una previsión de flujos de caja. Digo, cuando reviso, ¿no? Y veo variaciones porcentuales de un año a otro que cuando preguntas, oye, ¿por qué has puesto un incremento en los flujos de caja o variaciones en la cifra de negocio de la compañía de un 25%? Ah, bueno, porque así tengo esto mejor contado. No, no vale. Hay que argumentarlo bien. Tienen que ser hipótesis realistas, con justificación. Es decir, pues a lo mejor vale pues un 5, un 10%. ¿Por qué? Porque tengo unos contratos detrás, he firmado nuevos contratos o he abierto nuevas zonas geográficas que me van a permitir llegar a esos volúmenes de facturación. Es decir, que hay un porqué razonable de por qué utilizo unas hipótesis y no otras. ¿Vale? Porque vuelvo a repetir que esto al final lo tenemos que vender. Tenemos que vender este plan de reestructuración. Y con estos flujos de caja lo que se pretende es hacer un análisis de la cobertura del servicio de la deuda, y yo aquí voy a plantear siempre hacerlo antes de la reestructuración para ver en ese flujo de caja que realmente la situación es la que es y si no toco o no hago nada, pues lógicamente no voy a tener capacidad para pagar mi deuda, y luego realizar ese mismo ejercicio con la deuda reestructurada, ¿vale? De tal forma que esos ratios, esos indicadores o ese flujo de caja pues sea lo suficiente como para poner en valor de que ese plan de reestructuración me va a ser suficiente para la devolución de mi deuda. Y hago ahí un pequeño comentario al final, que es todo eso apoyado en un plan de negocio o viabilidad que sea sólido y sostenible. Es decir, hemos estado hablando del plan de reestructuración, pero yo considero que para hacer un plan de reestructuración, previamente hay que hacer un análisis más profundo de la compañía, que luego me permitirá apoyarme más fácil en ese plan de reestructuración, o mejor dicho, utilizar el análisis previo para luego hacer bien un plan de reestructuración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre voy a recomendar que antes de hacer un plan de reestructuración, paralelamente, se tenga un plan de negocio. Si lo tienen hecho, pues lógicamente actualizarlo, pero si no, siempre trabajar en ese plan de negocio o viabilidad paralelo, porque hay mucha más información, más documentación, temas comerciales, estratégicos, que luego me van a permitir paralelamente preparar un buen plan de reestructuración y no hacerlo, como digo, de forma atropellada, porque de forma atropellada tiende al fracaso, ¿vale? Esa es mi opinión profesional. Propuestas de reestructuración, básicamente ya las he comentado todas a lo largo de mi exposición, con ejemplos. Bueno, ahí hay un apartado que pongo covenants. Entonces, a lo mejor, pues, si os preguntáis qué quiere decir con ello, cuidado, porque a la hora de meter la tijera o ajustes en la reestructuración por el negocio con acreedores o un bancario, bueno, pues igual tocamos algo que me puede perjudicar en los covenants. Los covenants no dejan de ser más indicadores o compromisos que igual has firmado cuando ya has firmado con financiación bancaria, y que tienes que tener siempre muy presentes para no incumplirlos y que te puedan suponer algún tipo de penalidad, ¿no? ¿Cómo formalizó ese plan de reestructuración? Pues el instrumento público, por quien lo hayan suscrito, ¿vale? Y la pregunta ¿es necesaria la homologación del plan? Pues la respuesta es sí, en cualquiera de los siguientes casos. Cuando pretendamos extender sus efectos a la clase de acreedores que no hubieran votado a favor del plan, o a los socios deudores de la persona jurídica. Cuando se pretenda esa resolución de los contratos en el interés del plan de reestructuración. Y por último, cuando se pretenda proteger esa financiación interina y nueva financiación que comentaba yo antes, ¿no? Es decir, pues en esos tres casos, sí o sí, lógicamente, será necesaria la homologación. Por lo tanto, resumen de fases: inicio de negociación para alcanzar ese plan de reestructuración, aprobación del plan de reestructuración y la homologación de ese plan de reestructuración. Bueno,
y al final he puesto la figura del experto en reestructuración, que me comentó también la pincelada antes de Alejandro, aquella figura, ¿no?, que asistiremos al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración de ese plan de reestructuración. Yo creo que es una figura, como en cualquier siempre negociación, pero no solo empresarial, sino en cualquier tipo de negociación, cuando hay un intermediario, un experto independiente entre dos partes, el éxito va a estar más garantizado que si no lo hay. Esa es mi opinión y yo creo que muchas gracias y Muchas gracias. si hay un turno de preguntas o algo, a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir la pantalla para que aparezcáis perfectamente. Muchísimas gracias por la explicación, para todos aquellos que son personas con una idea excelente, en mi opinión, y por ser extremadamente puntuales en nuestros tiempos, que también es interesante.